¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Implicados analizaremos cómo se tramita una solicitud de asilo en nuestra primera parte. Después, en la segunda parte, analizaremos también la Agenda del Desarrollo Sostenible que aprobó la ONU hace unas semanas. Y por último, en la última parte del programa, los últimos 10 minutos, hablaremos del Festival de Videoclips Scopifest. Les invito a acompañarnos en la siguiente hora. Comienza Implicados. Por motivo de la crisis de refugiados sirios, Navarra se comprometió a acoger próximamente a algunos de estos refugiados. Vamos a analizar cómo se gestiona, cómo se tramita una solicitud de asilo. Para ello, nos acompaña en nuestro plató Virginia Guerra, y es abogada y coordinadora de extranjería en el Colegio de Abogados de Pamplona. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, a ti. Virginia, para empezar, habría que establecer una diferencia entre refugiado en sí, el término refugiado, y el término solicitante de asilo. ¿Qué quiere decir cada cosa? A ver, solicitante de asilo es aquella persona que por circunstancias, bueno, pues porque su vida corre peligro por distintas circunstancias, que pueden ser por pertenencia a un grupo étnico, por su homosexualidad, por el conflicto que vive su país, porque están en guerra, porque su vida corre peligro, para resumir, pues solicitan la protección internacional, y entonces en el país en el que en ese momento están o llegan, solicitan el asilo. Entonces, mientras esto se tramita, que es un procedimiento muy largo, se les da una especie de tarjeta o de autorización, una tarjeta de solicitante de asilo, y hasta que su solicitud no está ya tramitada, no tienen lo que se llama el estatuto de refugiado. Sería llegar a un país, Sí. pides la solicitud de asilo, te la dan, entras como solicitante de asilo y esperas una larga temporada, por lo que comentas, a que te digan, bueno, pues ya eres refugiado con los derechos o con los beneficios que tendría ser refugiado. Efectivamente, y digo larga porque este trámite es muy largo, por lo menos yo lo que más conozco, lógicamente, es el trámite en España, y entonces aquí, una vez se solicita primero el asilo, comienza con una entrevista también muy ardua, pero en principio desde que se solicita hasta que el admiten o no a trámite puede pasar mínimo 6 meses. Esos 6 meses se pueden incluso ampliar a otros 6, y luego, una vez que te lo admiten a trámite, es cuando el tema en la oficina de asilo, que está en Madrid, puede tardar incluso 3 años en resolverse. En ese periodo, el solicitante de asilo puede acceder a un trabajo, puede tener una vida normal dentro del país. Sí, en ese periodo del tiempo estamos hablando, bueno, que la ley de asilo, el objetivo primordial es precisamente amparar a la gente cuya vida está en peligro y que efectivamente pues, que no puede vivir en su país. Entonces, bajo esta idea, pues lo que se intenta, bueno, lo que se hace es, se les concede una tarjeta de solicitante de asilo, y con esa tarjeta ya pueden acceder al mercado laboral, pueden acceder a la seguridad, bueno, a la sanidad, pueden acceder incluso a la educación, que eso es lo principal, lo que se hace normalmente, porque son personas que igual que no hablan nuestro idioma, y entonces se accede pues, a cursos de formación, sobre todo pues, lingüísticos, y para aprender, por ejemplo, en español en este caso, y luego de ahí pues, acceder al mercado laboral, a cursos de formación, a una vivienda digna, les da todo tipo de derechos. ¿Hay alguna manera de agilizar este proceso? ¿En el futuro ves que se pueda hacer más ágil, ya que, por ejemplo, ahora va a venir una gran cantidad de refugiados? El problema del asilo es que está centralizado, es decir, cada comunidad autónoma no tiene ninguna competencia en este tema, sino que todas las solicitudes de asilo van a la Oficina Única de Asilo de Madrid, a la Oficina de Asilo y Refugio. Entonces, el problema es ese, que o se aumenta la plantilla de la gente que trabaja ahí,
o se implican, pues no sé, pues otras organizaciones aparte del ACNUR, que por ejemplo el otro día yo por ejemplo también suelo colaborar de vez en cuando con Cáritas, y Cáritas es una de las organizaciones que está deseando que les digan de implicarse en estos temas, pues para también para que haya más gente que pueda analizar y que pueda agilizar estos procedimientos, pero mientras no sea así el tema va a seguir, yo creo que estancado, ¿eh? Y efectivamente hasta ahora España no ha sido un país que en España no se han admitido a trámite muchas solicitudes de asilo hasta ahora. Entonces, si no se cambia esta estructura excesivamente burocrática, pues al final, pues en vez de 3 años va a haber, pues no sé, pues el doble de espera. Claro, porque en esta espera, en este proceso, se incluyen entrevistas personales a cada uno. Efectivamente, el trámite empieza por esto, o sea, empieza de momento en Pamplona, como se hace, se hace hasta ahora. ¿En Ucrania? Sí, hasta ahora, por ejemplo, lo que ha habido, bueno, Pamplona para empezar no es una comunidad, o sea, no es una ciudad que tenga muchos solicitantes de asilo porque no tenemos frontera exterior de la Unión Europea y tampoco tenemos frontera marítima. Pero, por ejemplo, el año pasado, desde el Servicio de Extranjería se tramitaron 20 solicitudes de asilo, todas ellas de ucranianos, y el trámite es el siguiente: Cruz Roja es el que los atiende en un primer momento, se pone en contacto con la Brigada de Extranjería, los cita en la Brigada de Extranjería, que son la oficina de extranjería que hay en la avenida Guipúzcoa, y ahí nos llama a nosotros para asistirles a la entrevista. Cada entrevista suele tardar pues igual toda la mañana, porque son entrevistas muy exhaustivas, igual son 2 horas, igual son 3, aparte que son gente que lógicamente tiene derecho no solamente a asistencia letrada, sino también a traductor. Entonces, pues bueno, pues si es una solicitante, pues puedes pasarte como 2 o 3 horas en la entrevista, si son 2 el doble, porque son personas que muchas veces vienen, algunos sí, algunos tienen documentos, otros no. Entonces muchos vienen indocumentados, entonces empiezan por cogerles las huellas, a ver si aparecen en alguna base de datos en algún país que no sea este, porque puede ser que haya solicitado asilo en otro país y entonces aquí no lo pueden solicitar en otro país de la Unión Europea, sino que se les devuelve a ese país de la Unión Europea. Donde tenían la huella. Donde tenían efectivamente la huella, la solicitud de asilo, donde tenían la solicitud de asilo. Ah, vale. Porque hasta que no se resuelva en ese país, se tiene que quedar en el país. Se pueden mover por todo el país, pero se tiene que quedar en el país. Y entonces, pues una entrevista pues muy exhaustiva, pues porque mucha gente, lógicamente, sale de su país cuando están en guerra con lo opuesto, entonces no llevan mucha documentación. Entonces, lógicamente, pues las preguntas son de todo tipo. En este caso también, en el caso de los que vienen de Siria, en este caso refugiados sirios, España quiso como seleccionar, ¿no? En Italia hace unas semanas, sí, quiénes querían coger, quiénes no. Sí, esto bueno, fue hace una semana y efectivamente lo que propusieron, me imagino que funcionarios desde el Ministerio de Interior, es que fuesen a Italia, que es efectivamente uno de los países de entrada masiva de los sirios en este caso, y de alguna manera seleccionar ellos los refugiados para traérselos a España, cosa que Italia dijo pues que eso no era posible, lógicamente. En teoría te toca un cupo de refugiados. Efectivamente. Y, bueno, y los que sean, claro, no puedes ir a elegir, bueno, pues quiero no, este, ¿no? Que era un poco lo que quería, España quería, digamos, hacer esa criba. Quería hacer esa criba ya en Italia. Cuando eso desde luego no es posible. Y de hecho lo único que se sabe de este tema es que hubo hace 15 días un reparto de cupos que parece ser que la Unión Europea va a tramitar o va a asistir a 120.000 refugiados en 2 años y que a España le correspondería unos 8.000 más o menos, es lo único que se sabe, nada más. Pero claro, lo que no se puede hacer es elegir a esos refugiados. Sobre esto mismo hemos querido preguntar, bueno, a la gente en la calle qué opina, si es lícito, si es correcto escoger qué refugiados, hacer una criba de refugiados, cuáles quieres que vengan y cuáles no. Vamos a ver lo que nos han respondido. Creo que es normal, porque siempre se ha dicho, a río revuelto, ganancias de pescadores. Que es posible que venga, pero no yihadistas, pero malas personas. Investigar un poco su vida por si acaso. Un poco sí. No, hay que ser solidario, hay que coger a todo el mundo que pueda. Cuando lo hemos necesitado nos han acogido, hay que ser por lo menos congruente. Pues cada refugiado en individual ya tiene el derecho de ser asilado. Sí, estoy de acuerdo con lo que hay que hacer. Una selección, hay que saber con qué gente viene y qué condiciones tienen.
¿no? Y qué perspectiva tienen también, porque al fin y al cabo parte se les vamos a pagar entre todos nosotros. Es la pregunta del siglo, del millón. Pues humanamente a todos, y como ciudadana supongo que habrá que mirar algo. Pero bueno, es muy complicado, ¿eh? No, todo el que tiene necesidad. Todo el que tiene necesidad hay que ayudarle. O sea, no hay que hacer una distinción de unos y de otros. Son todos iguales. Hombre, yo creo que coger por igual a todo el mundo. No, la criba al gobierno se le tendría que hacer. Hombre, solo faltaría eso. Encima, gente que está jodida, que tiene que huir de su país. Hombre, va, ¿de qué, Moreno? Hombre, yo me parece que hay que seleccionar un poco, porque te pueden venir cualquier terrorista metido en medio. O sea, eso es una cosa, creo que es lógico. Bueno, opiniones de todo tipo, pero también, Sí. bueno, como esta última persona comentaba, quizá en medio, ¿no? Que es un poco lo que hace unas semanas, creo que también el ministro del Interior Sí. dijo, que se nos van a colar terroristas. Sí. Bueno, pues ¿está justificado el hacer una criba? Hombre, a ver, yo en principio así de buenas a primeras no creo. Yo puedo entender que efectivamente los solicitantes de asilo, las solicitantes de asilo, pues se les haga precisamente esta entrevista que he dicho yo, que es por la que se les escucha, se ve un poco su situación y su historia, pero de buenas a primeras poner una criba a mí me parece que no se debería. Es como, a ver, se está hablando mucho de los sirios, pero claro, pero hay muchos más países que están con conflictos. Estamos hablando también, por ejemplo, de iraquíes, que también el Estado Islámico está en ese país. Estamos hablando de Afganistán, que también en este caso están los talibanes. Eritrea creo que también tiene algún otro conflicto. O sea, que es que no solamente estamos centrando mucho de los sirios, porque efectivamente es la guerra que, bueno, que todo el mundo habla, pero pues sí, pues efectivamente no es que se cuelen, es que tienen el mismo derecho gente de otros países que están en conflicto a solicitar asilo. Entonces yo creo que una criba de primeras no se tiene por qué hacer. No sé por qué hacer, pero el Estado si quisiera podría, porque me estoy acordando que, por ejemplo, República Checa Sí. dijo, oye, de refugiados hizo una opción, la menos cristiana de todas, que es, de refugiados solo queremos cristianos, el resto no. No, O sea, eso... queremos, claro, ¿puede realmente un país decir, oye, pues que hacen una criba y solo quiero estos? No, eso no es legal. En principio, si estás en la Unión Europea, tú tienes que asumir unas ciertas leyes, unas ciertas directivas, que además se votan en la Comisión y se votan por mayoría y entonces hay que asumirlas. Pues entonces, efectivamente, la República Checa dijo lo de los cristianos, los húngaros están poniendo la valla infame que han puesto. ¿Copiada de aquí? Para nada, porque es que siguen entrando igual. Y entonces yo creo que efectivamente estos países se les debe de, bueno, no obligar, sino que es que ellos pertenecen a una organización, tienen que asumir unas votaciones, un derecho y unas decisiones, con lo cual al final tendrán que acatar lo que ha decidido la Unión Europea en su conjunto. Aparte de todos los casos que has tramitado, dime más o menos cuántos y si alguno se ha resuelto felizmente. De todos los que has hecho, ¿cuántos han llegado a buen puerto? A ver, el problema es que, bueno, en Pamplona perdemos bastante de vista los casos, en el sentido de que nosotros les asistimos en lo que es la primera entrevista, que, como te he dicho, pues puede durar pues toda la mañana. Y luego esos casos van directamente a la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid. Efectivamente, muchas veces, pues igual pues le pides o el propio asilado o el propio solicitante te pide el teléfono pues para asesorarle y a ver cómo se va a tramitar su tema, pero luego se lo llevan de Madrid. Entonces, una vez en Madrid, los siguen los abogados del turno de oficio de allá. Pero sí que, si quieres, puedes seguir el trámite o cómo acaba este procedimiento. Y yo, por ejemplo, sé que en mi experiencia profesional, pues yo creo que habrá asistido a unos 15 más o menos, y en 20 años, o sea que es que por eso digo que es que no se tramitan mucho, no se tramitan mucho. Y yo creo que más o menos la mitad los habrán admitido a trámite, los otros no. Que el sistema va a cambiar, o tiene que cambiar para todos los que van a venir, claro. Tiene que cambiar, no se sabe. Vienen 8.000 a España. Sí, no, es que no se sabe cómo se va a hacer. Y luego también he oído que efectivamente que otra opción, pero es que está todo en el aire, pero otra opción es que vengan ya como con el estatuto de refugiado debajo del brazo, eso lo dijeron hace 2 días, y que aquí simplemente se les preste la asistencia
asistencia pues, sanitaria, pues, todo tipo de asistencia como solicitantes de asilo, pero claro, eso va en contra de la propia legislación de asilo, por ejemplo, de España, que dice que la solicitud tiene que hacerse en España y tiene que seguirse según la legislación española. Entonces, claro, yo no sé cómo van a cuadrar estas dos cosas. Es algo nuevo, totalmente. Porque por lo que parece tiene que cambiar sí o sí, o si no, buscar ayudas, como comentabas, Cáritas, ofrecerse a ayudar a los trámites, las entrevistas. Sí, aceptar, por ejemplo, en ese sentido también ha habido un registro de abogados. Esta fue una idea de la Comisión de la Abogacía Española. Entonces lo que se hizo fue pues que todos los abogados especialistas en esta materia, en extranjería, que quisiesen, se apuntasen como voluntarios en un registro. Entonces ese registro sería para reforzar en el caso de que haya pues algún bloqueo, sobre todo en otros colegios, porque en Pamplona yo creo que lo que va a haber es como hasta ahora, van a ser más, no van a ser 20 como el año pasado, pero bueno, somos 63 abogados de guardia, yo creo que cada día pues habrá una entrevista, con lo cual nos podremos repartir, pero por ejemplo, cuando esto llega a Madrid, lógicamente eso se va a colapsar. Entonces, en el caso de que haya, me imagino que denegaciones de la solicitud de asilo, entonces haya que hacer un reexamen, porque eso sí que se puede hacer cuando se deniega, lo que pasa es que se dan 2 días al extranjero para solicitar un reexamen. Bueno, pues todos estos trámites que se hacen en Madrid, lógicamente, pues esto se va a colapsar. Entonces es para ayudarse entre colegios de abogados, ¿eh? Y yo creo que eso es una buena de agilizar, idea. Claro. Para agilizar. Esto además surgió un poco más que en el tema del asilo, surgió, por ejemplo, el año pasado. Hubo también una avalancha de extranjeros que llegaron por Cádiz, creo que fue. En este caso, pues extranjeros por motivos económicos, pero el Colegio de Abogados de Cádiz no daba abasto. Entonces, pues lógicamente tuvo que echar mano de los de Málaga y entonces, pues se planteó ya a raíz de eso si sería conveniente pues hacer un registro para que, que esto se agilizase y decir, oye, mira, pues el colegio más cercano, pues hay tantos apuntados, oye, pues te puedes venir o puedes encargarte de este tema. Y yo creo que la reacción de la abogacía ha sido muy buena. Para ir finalizando brevemente, cuéntame, desde el Servicio de Extranjería del Colegio de Abogados de Pamplona, ¿qué otros servicios tramitáis, ofrecéis? Bueno, somos 63 abogados que estamos de guardia los 365 días del año, entonces lo que asistimos es a extranjeros que están en situación irregular, se les detiene para abrirles un expediente de expulsión y nos encargamos no solamente de esa primera asistencia, sino de todo su expediente administrativo, incluso si luego recurren del contencioso administrativo. Y luego también cuando se les intenta o se solicita autorización para internarles en un centro de extranjeros, lógicamente tienen que pasar por el juzgado, entonces se les asiste también para ver si efectivamente el juez admite o no ese internamiento. Esas son básicamente las funciones fundamentales. Bueno, Virginia, te quiero agradecer pues haber venido a Implicados, poner un poco de luz en este tema que también es muy complicado, sobre todo para los que no entendemos de cómo funcionan estos procesos. Gracias, pues Virginia, por venir. A ti. Y ahora vamos a pasar unos segundos a publicidad y a la vuelta hablaremos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. El pasado viernes 25 de septiembre la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Vamos a analizar esta nueva agenda de la ONU de la mano de Carlos García de Baquedano, es técnico de cooperación de UNICEF Navarra. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Y también a mi izquierda, de la mano de Susana Irisarri, miembro del área de cooperación universitaria al desarrollo de la Universidad Pública de Navarra. Gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, ¿qué significa esta agenda, esta nueva Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU? Carlos. Bueno, lo primero que podríamos decir quizás es que es un poco heredera de la agenda que surgió en el año 2000 y que ha venido hasta el año 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Entonces, bueno, estos objetivos de alguna manera sí que han tenido avances muy importantes en varias áreas, en reducción de la pobreza extrema muy importantes, en acceso al agua, en reducción de la mortalidad infantil o acceso a la educación primaria de muchos niños y niñas en el mundo, pero digamos que esos avances no han sido suficientes, o sea, se han quedado un poquito inconclusos, ¿no?
Entonces, bueno, pues desde hace ya algunos años se empezó a trabajar en esta nueva agenda que de alguna manera viene un poco a continuar ese trabajo, pero de una manera más ambiciosa, ¿no? En muchas áreas que de alguna manera son un poco continuidad de esos objetivos de desarrollo del milenio. Y de alguna manera otra característica que tiene es que tiene un amplio consenso. Aparte de esta continuidad que comentas, hay unas diferencias entre esos primeros objetivos del milenio y esta nueva agenda. ¿Cuáles serían las principales diferencias que encontramos? Sí, digamos, bueno, la primera que podemos ver es casi en el volumen, ¿no? Los objetivos de desarrollo del milenio eran 8 y estos son 17, con lo cual, bueno, es una agenda más extensa, más compleja, también digamos que más ambiciosa, quiere llegar a unos objetivos que lleguen a transformar más lo que es el mundo en 2030, más transformadora, y por lo tanto, bueno, también tiene como voluntad integrar dimensiones muy diversas, que hasta ahora habían quedado como un poco inconexas, ¿no? Quizás había una agenda para reducir la pobreza, otra agenda para, digamos, todo el tema de la sostenibilidad medioambiental, para combatir el cambio climático, para reducir la desigualdad, y todas esas agendas caminaban un poco pues, por, digamos, caminos no conjuntos, ¿no? Aglutinar un poco esas Entonces, agendas. Uno de los valores que tiene esta nueva agenda es que se ponen todos en un mismo papel, por llamarlo de alguna manera, y pretenden integrarse para ir todos a un mismo camino, ¿no? Hablas de 8 objetivos que eran los del desarrollo del milenio, ahora son 17. A grandes rasgos, ¿cuáles serían estos objetivos, Susana? Hombre, pues como dice Carlos, son herederos de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Lo que pasa es que ahora son más, es más complejo, pero siguen apareciendo los temas esenciales. Quizás los dos más centrales pueden ser la lucha contra la pobreza extrema, ¿no? La erradicación del hambre, que aparece como una cosa más contundente que antes. Antes era reducirla en un porcentaje, ahora se trata, según el objetivo, de que desaparezca. Y luego todo el tema de lucha contra el cambio climático y el tema de la sostenibilidad ambiental, que como dice él, hasta ahora caminaban por separado y confluyen en la misma agenda. Esto también es un cambio positivo, ¿no? Y aparte de eso, sin entrar igual en los objetivos en concreto, es muy importante también que en esta agenda ya no se trata de algo que los países más ricos o entre comillas desarrollados deciden que tienen que hacer los que están en camino de ese desarrollo para ponerse a un nivel que se considera que es el necesario para tener una vida digna, sino que es una agenda compartida en la que todos los estados tienen que participar y todos tienen que hacer cosas porque no están todos desarrollados perfectamente, ¿no? Es como reconocer que todos tenemos tareas que hacer y por eso hay un cambio significativo respecto de la agenda anterior. Incluye, digamos, a esos países pobres, que quizás, no sé, igual me equivoco, la agenda anterior iba más dirigida a aquellos países con más poder a que cumplieran sus objetivos de erradicación de la pobreza, y esta nueva agenda incluye a más países, a esos países empobrecidos, a que también contribuyan, digamos, a esta acción. Claro, el proceso ha sido más participativo. Con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, digamos que se aprobaron por unanimidad también y fue una cuestión pues, muy aplaudida en su momento y que marcó un antes y un después, yo creo, en el ámbito del desarrollo, porque se aprobaron por todos los estados, pero no dejaba de ser, digamos, una lista elaborada por unos pocos para que otros la cumpliesen, ¿no? Y aquí no, aquí ha habido un proceso participativo que luego podemos entrar, si quieres, en ese proceso, como siempre se puede mejorar, pero sí que ha habido un proceso participativo en el que todos los estados han decidido qué objetivos se van a marcar y cómo se va a intentar conseguir esos objetivos. Luego ya hay un cambio bastante diferente, significativo. En esto, respecto al proceso que me comentas, porque no es cosa de, bueno, se reúne el viernes 25 y ala, hacemos los 17 puntos, sino que hay un proceso que durará años. Claro. ¿Cómo ha sido un poco este proceso? Me comentas que ha sido más participativo, pero ¿cómo se ha gestionado? Pues, claro, es un proceso que lleva años desarrollándose. Yo creo que quizás los últimos 3 han sido los de más trabajo, porque la anterior agenda tenía una fecha límite que era 2015, pero claro, a partir de 2015 hay que seguir trabajando. Ha sido un proceso en el que han tenido voz tanto los países, los estados, como la sociedad civil, como el sector privado también.
que son, digamos, como los 3 pilares básicos de la gobernanza. Y durante ese proceso pues ha habido cumbres, ha habido foros, ha habido reuniones y se han ido un poco pergeñando lo que ha sido la agenda que se aprobó el pasado 25 de septiembre. Que atañe, bueno, pues a nivel mundial. Y bueno, repaso algunos de estos 17 puntos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, bueno, acción por el clima, como comentáis antes, vida submarina, ecosistemas, vida de ecosistemas terrestres, industria e innovación. Bueno, pues 17 que van, bueno, muy enfocados también a materia económica, ecológica y también, bueno, como hablamos, pues fin de la pobreza, hambre cero. A la hora de cada país tiene que asumir, digamos, estos 17 puntos. A la hora de implementarla, hay unas directrices, una estrategia que, oye, tenéis que hacerlo así, o cada país dice cómo quiere hacerlo. Es decir, no es lo mismo que pues, un país, China dice yo lo voy a hacer de esta manera, España dice yo lo hago de esta otra, o hay unas directrices fijas para todos. Vale, ahora como ha dicho Susana, bueno, se ha aprobado esta agenda y de alguna manera ahora toca ponerla en marcha. Y ahí hay como diferentes dimensiones, ¿no? Cada país tiene que apropiarse un poquito de esta agenda y trasladarla a su realidad, ¿no? Estatal o nacional en este caso, y hacer su propia agenda. Entonces hay cada país, digamos, que tiene que fijar un poco cuáles van a ser sus objetivos, cuáles van a ser sus metas, siempre teniendo como marco la agenda global o la agenda común. Pero de alguna manera este es el reto que se tiene que marcar ahora cada país. Y luego también cada región, o sea, a nivel regional, digamos que también va a haber objetivos que se van a ir fijando y que se tienen que ir poniendo en común con el trabajo que se vaya haciendo país por país. Y esto de alguna manera sí que tiene que contribuir también a que haya un trabajo de agenda global. Es decir, va a haber grupos también temáticos por cada objetivo que se tienen que ir poniendo en marcha. Esto, bueno, llevará un tiempo para ir trabajando, digamos, cada uno de los temas y de los ámbitos que se han volcado en la agenda. Entonces, bueno, digamos que ahí está un poco ahora el reto, ¿no? Todo esto que se ha conseguido, que es mucho, que ya es poner todo esto en una agenda, es implementarlo en estos próximos 15 años, ¿no? En general, esta agenda, como la anterior, como la de Objetivos de Desarrollo del Milenio, los objetivos del milenio y esta agenda de desarrollo, ¿cuáles serían las principales muros, dificultades con las que se suele topar estas? Porque en principio son buenas intenciones que decir, oye, vamos a hacer esto bien. ¿Cuáles son los principales a nivel mundial muros o dificultades con los que se topa? Bueno, digamos, un principal muro ya se ha traspasado, ¿no? Que es el del consenso, digamos, entre todos los países para poder sacar esta agenda. Quizás ahora tengamos un reto, más que un muro, que es importante, que es el del compromiso político. Es decir, que todos aquellos que han dicho que van a poner en marcha esta agenda, pues tengan esa voluntad política para ponerla en marcha. Y ese quizás es uno de los grandes retos, ¿no? Y bueno, ahí tiene que haber mucho trabajo detrás. Y quizás un trabajo que tiene que haber detrás es precisamente, que ha dicho Susana, que también surgió con la elaboración de la agenda, que es el de que la participación de la sociedad civil sea efectiva. Es decir, que nos apropiemos también como sociedad, como ciudadanía, de lo que supone esta agenda. Es decir, tenemos que bajar de lo que han aprobado los estados en Nueva York el 25 de septiembre a cada una de las esferas que nos competen como ciudadanía, ¿no? No compete solo a los políticos el ponerlo en práctica. Ese sería otro reto, ¿no? O sea, los políticos tienen que estar implicados, tiene que haber ese compromiso político, pero tiene que haber un compromiso ciudadano. Y ahí hay un reto de apropiación, de trasladarlo, de bajarlo, de comunicarlo bien, de trasladarlo también al ámbito educativo. Y luego quizás otro reto sería el de la financiación, ¿no? Es decir, el de poner los recursos, bien económicos, pero también de otro tipo, en marcha para que esta agenda se pueda desarrollar. Y ahí, bueno, se dio también un paso muy importante en julio de este año, en Addis Abeba, en la capital de Etiopía, donde también hubo una gran cumbre precisamente para hablar de este tema, para hablar de cómo se iba a financiar toda esta agenda, ¿no? Y ahí, bueno, salieron también varios temas, varios compromisos, pero nos parece que es muy importante el hecho de que ya previamente a la aprobación de la agenda el tema de la financiación esté encima de la mesa y, bueno, se puede avanzar en ello, pero quizás sea otro de los grandes retos a sacar adelante, ¿no? En cuanto a la puesta en práctica de estos objetivos, una cosa es, bueno, es que un país diga, bueno, pues yo no llego a todos, pues como ha pasado con los objetivos del milenio, pues no se consiguen todos, se consiguen en mayor medida algunos. ¿Hay sanciones para aquellos países que no los cumplan, digamos, no los pongan en práctica o que incluso los violen directamente? Pues hablamos, por ejemplo, medio ambiente o pues, vida submarina, cualquiera. ¿Habría alguna sanción o es simplemente digamos, bueno, un objetivo pero que no hay sanción si no lo haces? O si no lo cumples, o si lo incumples pero ya lo destruyes casi. Hombre, la Agenda 2030 es
es un ámbito centrado más en la voluntariedad que en la responsabilidad directa de los Estados. Entonces, bueno, yo me imagino que ahí habrá que acudir más a las vías ya establecidas de cada sancionar conforme al derecho internacional, etcétera, etcétera, en caso de determinados incumplimientos y demás. En este momento lo que está claro es que es una agenda universal, es decir, todos los países han asumido esos objetivos y por lo tanto ahora tienen que trasladarlo, como ha explicado Carlos, a su ámbito, a su legislación, a su financiación, a sus presupuestos, etcétera, etcétera, de manera que por lo menos se encaminen hacia su cumplimiento. Claro, dices, hay sanciones, ¿qué va a pasar? Yo aquí también veo que uno de los grandes retos de la agenda es pues el de que no todos los países son iguales y no todos parten de la misma situación y no todos los objetivos se van a poder cumplir por igual por todos ellos, ni hay países siquiera que igual podrán llegar porque tienen que partir de una situación previa de desigualdad mayor o de falta de presupuesto, o simplemente porque igual es un país en el que el objetivo pues, está ahí, pero tampoco puede hacer mucho por cumplirlo, ¿no? Por ejemplo, en temas de sostenibilidad ambiental, quizá los retos sean mucho mayores para países como Estados Unidos o China o India, que son potencias mundiales, pero tienen una carencia total de medidas que favorezcan la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo veo que un reto puede ser eso, el de a ver cómo esto se va a adaptar a la realidad de cada uno y cómo se va a exigir en función también de esa realidad. Es lo que comentabas antes de la puesta en práctica, digamos, Claro. que se va a estudiar ya cómo cada país lo hará. Pero hay otros factores, ¿no? Aparte de la situación de cada país y aparte también de los factores políticos, sociales, ¿no? Que como comentabas, pues tenemos que ponernos todos en marcha para estos objetivos, pero por ejemplo, algunos puntos son fin de la pobreza, hambre cero, ¿no? Que son los primeros. Y yo digo, pues en un sistema económico como el que vivimos, ¿no? Porque claro, vivimos en un capitalismo salvaje, una economía que mata, ¿cómo en esta situación se puede llegar a cumplir estos objetivos? Es decir, ya no depende ni del país, ni del político, ni ya depende de algo, de un ente, de un sistema mucho más mayor que nos sobrepasa. ¿No tiene que cambiar primero eso para que se cumplan estos objetivos? Pues bueno, ahí está un poco, como si dijéramos, la madre del cordero, ¿no? Es decir, sí que se ha puesto encima de la mesa lo que se debería hacer, pero de alguna manera ese diagnóstico de qué causas también hay que atajar, pues digamos que quizás no se ha abordado con toda la fuerza o la incidencia que se debería, ¿no? Evidentemente no hay un cuestionamiento, radical del sistema en estos objetivos, pero sí quizás hay un avance con respecto a los ODMs. Cuando se habla, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducir la desigualdad, ya se está haciendo también un cuestionamiento del modelo, ¿no? En cierta manera. Es decir, hay niveles de desigualdad que lo que hacen es ir contra el desarrollo humano y sostenible, ¿no? Entonces, si estamos mirando también a la desigualdad y no solamente a la pobreza extrema, ya estamos hablando de cosas que empiezan a cuestionar un poquito y nos empiezan a obligar a mirar hacia otro lado, ¿no? O, por ejemplo, si también estamos hablando de consumo más responsable y más sostenible, también de alguna manera nos está cuestionando algunos modelos de desarrollo económico, ¿no? Quizás más depredadores, o todo el tema de la sostenibilidad. Me parece que aunque no sea un cuestionamiento radical, está implícito, pero sí está implícito en estos objetivos, ¿no? Y yo creo que sí que es un gran avance con respecto a los ODMs, que quizás se quedaban un poquito más en la epidermis de todo este cuestionamiento, de este problema. En la agenda, hablando de los objetivos de desarrollo del milenio, se exigía a los países ricos, los objetivos de desarrollo del milenio exigían en el año 2000 a los países ricos que aportaran el 0,7% de la renta nacional bruta para la ayuda oficial al desarrollo. Lo mismo se hace ahora, en 2030 se pide pues el 0,7% de la renta nacional bruta para la ayuda oficial al desarrollo de cara a 2030 a los países ricos, pero para los que se tenían que cumplir en 2015, los objetivos de desarrollo del milenio, solo 5 países invirtieron esa cantidad: Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega y Suecia. Entonces yo me pregunto, ¿qué credibilidad, ¿no? ¿Qué credibilidad tienen todos el resto de países que en el año 2000 se comprometieron a aportar esta cantidad, no lo han hecho y ahora dicen, no, venga, volvemos? O sea, es decir, no es un poco de hipocresía. Oye, aquí estamos, vamos a por los objetivos, pero en realidad ni los hemos cumplido los anteriores, solo hay 5 y a ver si para el 2030 se cumple. Al menos en este punto, que era el aportar pues esta cantidad.
Hombre, yo no sé si es hipocresía o no, pero por lo menos si ya de partida dicen que lo van a hacer, ya es un punto, ¿no? Pero sería que dijesen que no van a aportar nada ya de partida, ¿no? Pero en cuanto a credibilidad y compromiso, es decir, oye, que antes no lo habéis hecho. Claro, por eso comentaba antes que es una agenda pues que quizás una de las críticas que se puede hacer o de las reflexiones es que sigue moviéndose un poco en el ámbito más de la voluntariedad que de la responsabilidad real, ¿no? Que yo espero que sí que vaya hacia ese lado, pero sí que de partida, pues bueno, es un compromiso, pero que habrá que ver, ¿no? Y luego, claro, todo esto se produjo a comienzos del siglo XXI, después llegó todo el tema de la crisis financiera, claro, la crisis económica, la situación estructural ha cambiado muchísimo, ¿no? Y cambió durante esos 15 años en los que se iban a conseguir esos ODM, y eso también condicionó mucho la inversión en temas de desarrollo. Pero yo creo que no tiene que ser una excusa, claro, ¿no? Sino que... Esa continuidad es buena noticia, ¿no? Oye, pues lo vamos a volver a intentar, ¿no? Eso es, lo vamos a volver a intentar, pero a ver si de verdad hay un compromiso político real, porque como decías antes, son retos que se pueden alcanzar, se puede acabar con el hambre en el mundo, estamos cansadas de escuchar que sí, que no hay ningún problema a nivel de recursos, que es un problema de voluntad política y de poner realmente los medios necesarios para ello. Pues en este caso lo mismo, es que todos sabemos que consumimos excesivamente, que contaminamos el medio ambiente, que nuestro sistema de vida no es sostenible, que la educación se puede mejorar mucho en cuanto a su calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que ya sabemos, ¿no? Quizás en la agenda también se echa de menos que es transformadora, que los objetivos abordan conflictos concretos, etcétera, pero para mi gusto las causas de esos objetivos también quedan un poco como sin analizar mucho de partida, ¿no? Y igual habría que ir a la raíz de los problemas para que luego las soluciones se cumplan de verdad. Para finalizar, Carlos, como es miembro de UNICEF, te quiero preguntar, la última pregunta ya que te hago brevemente, ¿cómo se ha incluido el enfoque de la infancia en estos nuevos objetivos? Bueno, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, digamos, ya estaba el enfoque de infancia, pero aquí de alguna manera se ha potenciado más, ¿no? Y quizás este enfoque ya viene de partida, porque en ese proceso participativo que se ha dado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la participación infantil de niños y niñas, de adolescentes, también se ha dado con mucha fuerza. O sea, ha habido grupos de trabajo, ha habido foros donde muchos niños y niñas del mundo han podido participar aportando, mostrando su visión, sus ideas, y esto ha sido recogido y de alguna manera también ha servido de insumo para poder construir esta agenda. O sea, ya de partida entendemos que haya habido como un plus que antes no había, ¿no? Y luego, por otra parte, digamos que hay elementos que no estaban en los Objetivos de Desarrollo del Milenio que ahora se incluyen y que tienen mucho que ver con la protección de la infancia, sobre todo en erradicación de formas de violencia contra la infancia. Estamos hablando de mutilación genital femenina, estamos hablando también de matrimonio forzado infantil con las niñas, con las adolescentes, estamos hablando de reclutamiento de niños soldado. Todo eso viene recogido en las metas, no en los objetivos como tal, pero sí en las metas de muchos de estos objetivos, y eso es un plus que antes no tenían los ODMs, ¿no? Y por otra parte, objetivos que ya venían de los ODMs ahora y que tienen que ver con infancia, ahora tienen, digamos, un punto más ambicioso, ¿no? Se habla ya de acabar con la mortalidad infantil, cuando en los Objetivos de Desarrollo del Milenio simplemente se hablaba de reducir, ¿no? O de acabar con cualquier tipo de malnutrición, ¿no? A nivel también de los menores. Entonces, digamos que todo ese desarrollo le ha dado como un plus al enfoque de infancia y que ha venido recogido también. Sí, que ha habido una mejora y un avance en cuanto a infancia. Sí, de alguna manera digamos que ahora tendremos que estar también atentos de cómo se puede pues hacer un seguimiento también apropiado, que haya una recogida también de datos pues bueno, muy interesante para que podamos analizar bien y si se está consiguiendo o no, hacer un seguimiento apropiado. Bueno, Carlos, Susana, os quiero agradecer mucho que hayáis venido aquí implicados a analizar, a explicarnos un poco esta nueva agenda de la ONU. Mil gracias, Susana, Carlos, por venir. Muchas gracias. Y ahora vamos a ver un pequeño fragmento de uno de los videoclips que han participado en el festival Scopifest, en la segunda edición de este festival, y a la vuelta hablaremos con el promotor de este festival. All the promises you broke. The age is coming to an end. There's buses every day, and the only thing I can think, as I always did.
foot to roll, the rising day that God has made. King Love. And now I'm heading down the road. I'm leaving all the promises you broke. This age is coming to an end, this fast is every day. And the only thing I can think, as I always did, is that you'll always feel free. Esto era un fragmento del videoclip de Joe and Swiss Knife, You Will Always Feel Free, del realizador Borja Lezaun. También otros grupos como Belice con el videoclip de Stab My Heart, El Columpio Asesino con Babel. Bueno, son algunos de los grupos que participan en este festival, en esta segunda edición del festival Scopifest. Vamos a hablar ahora con Alberto Barcia, él es el promotor, uno de los promotores de este festival. Gracias por estar de nuevo en Implicados. Gracias. Bueno, el año pasado hablamos de la primera edición. Cuéntanos un poco cómo resultó, cómo fue, qué balance sacáis ya después de un año. Pues el año pasado fue la primera edición, con lo cual estuvimos muy contentos con el resultado porque lanzar algo es difícil y tuvimos bastante buena acogida. Con el público fue un poco más difícil porque darlo a conocer cuesta, pero sobre todo con los participantes, con los grupos y con lo que sería la difusión. Entonces bastante contentos porque eso ha hecho que este año hayamos tenido mucha más participación. Cuéntame un poco, ¿este año seguís con las mismas categorías? Eso es, hemos mantenido las categorías que teníamos el año pasado, que son la de mejor videoclip, la de mejor videoclip navarro, para promocionar a los grupos de nuestra zona, luego la de mejor director y mejor director novel. Vale, entonces este año hemos mantenido las categorías y lo que hemos hecho es variar un poco, o sea, los premios económicos los mantenemos y hemos variado un poco lo que sería el resto de premios que van acompañados de lo económico. ¿Este año hay más premios, dices, o simplemente ya el premio es económico a diferencia de...? El año pasado fue casi exclusivamente económico y este año hemos añadido, pues, por ejemplo, para mejor videoclip, además del premio económico que son 700 euros, hemos incluido que se va a visionar el videoclip en la MTV España durante un mes. Para mejor director le van a hacer una entrevista también en MTV. Entonces hemos intentado complementar a lo económico también un poco, darle valor a esos premios. Comentas que notáis también una mayor difusión a raíz del año pasado de este festival. ¿Se han apuntado más grupos que el año pasado? Sí, la verdad es que el año pasado tuvimos una participación de alrededor de 80 y pico y este año hemos duplicado, nos hemos ido a 169. Y sobre todo hemos notado mucha presencia internacional también, sobre todo de Latinoamérica. Bueno, exactamente, te quería preguntar de eso. ¿Qué países participaron el año pasado, aparte de los nacionales, y este año, si habéis notado eso, mayor número internacional de participantes? Sí. El año pasado mayoritariamente fueron nacionales y tuvimos alguno de Venezuela, pero nada, 3 o 4 y alguno de México. Y este año pues hemos tenido de Argentina, Chile, Venezuela, México, incluso también de Europa, de Bélgica, Francia. O sea, hemos tenido alrededor de un 30% de participación extranjera. Bueno, hay que recordar que Scopifest es un festival que premia a los realizadores, a los que realizan el videoclip, no tanto a los músicos ni a las canciones, que igual hay gente que se confunde, sino a quienes realizan el videoclip. ¿Qué aspectos se valoran a la hora de juzgarlos? Pues disponemos, en este caso, contamos con un jurado profesional, que son personajes del mundo bien de audiovisual o comunicación, periodismo. Entonces, al final cada uno aporta también un poco su perspectiva y entonces lo que intentamos es que se valore tanto pues, el nivel técnico de los vídeos, incluso cómo está el nivel también musical,
acompañado también un poco de la idea, la creatividad. Entonces, con ese jurado un poco multidisciplinar, intentamos que se valoren todas esas cosas. ¿Hay alguna novedad también añadida respecto al año pasado, aparte de lo de MTV, sino ya para vosotros como organización? Sí, como organización, un poco el cambio también de escenario. El año pasado realizamos, el programa consiste en 2 días, el año pasado fue de visionados y un acto de entrega de premios. Este año hemos pasado a 3 de visionados para hacerlo más dinámico y este año tendrá lugar en el Civicán. Vale, el año pasado fue en el Civibox de Mendillorri, que pillaba un poco más a desmano, y sí que este año hemos intentado llevarlo un poco más hacia el centro, y entonces en el Civicán, que será el martes, miércoles y jueves de la última semana de octubre. Dime eso, las fechas. Sí, perdona, el 27, 28 y 29 de octubre serán los visionados en el Civicán ahí donde la Vuelta al Castillo, y luego el día 30 será el acto de entrega de premios. Y este año, un poco como novedad al año pasado, tendremos también otro acto que será después del acto de entrega en Civicán, la Scopifest After Party, ¿vale? En la que habrá varias sorpresas y será en el Chincharri, en el bar Chincharri. ¿Hay algún grupo del año pasado que repita este año? Sí, ha habido bastantes grupos que han repetido el presentarse al festival, y entre los finalistas, así que me acuerde, uno de los que repite es el Columpio Asesino, por ejemplo, en Mejor Videoclip Navarro. Es un festival novedoso porque, bueno, reconoce esta figura, la figura del realizador de videoclips. Sí. A la hora de montarlo, de crear este festival, ¿creíais que realmente se necesitaba pues, darle valor a esta figura? Sí, yo creo que al final, además de darle valor a la figura del productor, que sí que es importante, el realizador del videoclip, vimos que creíamos nosotros, porque además nos gusta, que había que darle importancia a lo que es el vídeo musical en sí, ¿no? Porque cuando empezamos con la idea, hicimos un poco ver el mercado que había ahí fuera, y vimos que siempre que había algo de videoclips o de vídeos musicales, ¿no? Entendido videoclip como vídeo musical, siempre estaba demasiado enmarcado igual en festivales de cortos, como una categoría, pero no había nada dedicado. Hay un par, uno que hay en Barcelona y otro que hacen en otro sitio que no me acuerdo exactamente, y no había mucho. Entonces sí que veíamos importante el darle un poco de peso a ese vídeo musical, ¿no? Que creemos que es muy importante. Vaya. A la hora de preparar un festival, ¿no? Me interesa, ¿desde cuánto tiempo empezáis? Porque ahora ya vemos, digamos, puesta en marcha, participantes, sí, jurado, la última semana de octubre, pues, los visionados y luego los premios. ¿Desde cuándo empezáis ya a mover todo esto? Pues para nosotros empieza desde que acaba la anterior edición, por decirlo así, ¿no? Sí que el año pasado pues el trabajo fue mucho más grande, digamos, a nivel de tener que montar todo desde cero. Este año hay muchas cosas que van más rodadas, pero también nos permite meternos en más harina, ¿no? En más cosas nuevas. Y la verdad es que empieza cuando acaba, porque ya tienes que empezar buscando la financiación, abriendo un poco contactos con los grupos para ver un poco quién se va a presentar. O sea, al final empieza ya desde... Creo recordar además que el año pasado la financiación la hacéis por crowdfunding. Sí. ¿Este año habéis repetido el modelo? ¿Habéis buscado otros? Este año hemos cambiado un poco el sistema porque, bueno, al final sí que veíamos, ¿no? Al final una campaña de crowdfunding puramente busca un objetivo, ¿no? Y con una meta que tienes y dar una recompensa a la persona que se compromete con esa meta apoyando, ¿no? Entonces, pues una campaña de crowdfunding sí que la veíamos para la primera edición porque lanzas algo nuevo, es como una meta, pero la segunda edición, que es algo más continuista, no la veíamos tan... O sea, veíamos que una campaña de crowdfunding no era el sitio, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es acogernos al sello MECNA, que es una iniciativa del Gobierno de Navarra, ¿vale? De mecenazgo cultural, que lo que intenta promover es que la ciudadanía apoye estas iniciativas culturales a través de aportaciones económicas que luego lo que hacen es que la persona que aporta luego disfruta de unas ventajas fiscales, ¿no? A la hora de, en este caso, la declaración de la renta. Entonces, nuestro proyecto se recoge bajo ese sello, de forma que todas las aportaciones que hagan las personas con residencia en Navarra, hasta 150 euros tiene una desgravación fiscal de 80%, que es brutal, y a partir de esos 150 un 40%.
Otra forma de financiación para este proyecto, para otros, ¿cómo decías que se llamaba? Mecna, sello Mecna. Igual para aquellas personas que quieran sí, buscar financiación para claro. proyectos, bueno, pues puede ser muy bueno sí, saber al que final es existe. una base de datos que tiene y hay una página web del Mecna y ahí salen los proyectos a los que tú puedes apoyar, que bueno, están pues, bajo ese sello. Vamos a despedirnos, vamos a ver la web en pantalla, scopifest.com, para todas aquellas personas que busquen tanto el horario como ver los vídeos, votarlos también por el premio Juego del Público, exactamente, y participar de ello. Alberto, muchas gracias por venir, por explicarnos esta segunda edición de Scopifest. Muchas gracias a vosotros. Y ahora, bueno, pues nada, nos despedimos y hasta la semana que viene. Nos vemos en 7 días. Pasen una feliz semana.